Bienvenidos Bear Creek en español. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Se pueden poner de pie y vamos a empezar a adorar a Dios en esta mañana. Y feliz año nuevo. Si me ayudan con sus calmas. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Happy New Year! Bienvenidos a Bear Creek en español. Espero que todos hayan tenido un excelente fin de año y que estén listos para todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros en este nuevo año. Y cuando decimos todo es porque aún aquellas experiencias que nadie gusta pasar por ellas, pero que Dios las puede usar para nuestro bien, que puedan ser la escuela de Dios para nosotros y que nos ayuden a fortalecernos mucho más en el Señor. Es bueno verles en un nuevo año. Es un privilegio vivir un nuevo año, ¿no lo cree usted así? Es una bendición de Dios. Y Dios nos ha traído aquí con un propósito. Queremos dar la bienvenida absolutamente a todos. Si esta es su primera vez en Bear Creek, nosotros estamos súper agradecidos porque usted haya separado este tiempo, dedicado este tiempo para venir a la casa de Dios y adorar junto a nosotros. Tenemos un regalo que queremos compartir con usted, así que por favor, si esta es su primera vez,
antes de salir de este lugar, pase por la mesa de bienvenida ahí detrás y lleve su regalito que tenemos para usted. También quiero dar la bienvenida a todos los que están conectados por internet, ya sea por YouTube o el Facebook de Bear Creek en español. Sean muy bienvenidos. Y si desea estar conectado con nosotros, mantenerse informado de los eventos y las actividades que están por venir, pues le voy a pedir que nos deje su información. Usted, cuando recibe el regalo, va también a recibir una tarjeta que se llama Conectar o tarjeta de conexión. Si está conectado al internet, puede ver ahí en su pantalla la información donde puede hacer clic para dejarnos su información y mantenerse en contacto con nosotros. La información suya, el propósito es poder comunicarle eventos. Por ejemplo, una de las cosas que estoy muy interesado es conocerle a usted más de cerca. Y próximamente voy a estar ofreciendo un desayuno gratis con el pastor para todos los que han venido por primera vez en las últimas semanas. Eso va a ser en febrero. Pero antes hay otros eventos que queremos invitarle, pero no se lo podemos hacer saber si no nos deja su información, su email, su nombre. Si acaso usted no está recibiendo todavía el email de la semana con todos los anuncios, por favor al final acérquese allí a Gaby y pídale una tarjeta y déjenos su dirección de email. Asegúrese que está bien escrita en todas sus letras y números, para que a partir de esta semana usted pueda mantenerse actualizado de todo lo que está ocurriendo acá en la iglesia. Y también hay muchas maneras en que nosotros sostenemos el ministerio en este lugar. Y para eso pues damos de lo mucho que Dios nos da. Y una de las formas es a través de nuestros diezmos y ofrendas, que Dios lo usa no solo para el ministerio aquí, sino para el alcance a la comunidad. Y lo pueden hacer a través del internet, ya sea marcando el número de teléfono que aparece ahí o enviando un mensaje de texto con la palabra dar, o también lo puede hacer con uno de los sobres. Al final en las estaciones donde dice dando, que están a la salida, puede tomar un sobre y ahí dejar su ofrenda. O al terminar este tiempo que vamos a orar, puede también dejar su ofrenda en algunas de las canastas. Vamos a tener eventos importantes que se aproximan. Por ejemplo, ahora en enero 14, el viernes 14, hombres, ¿dónde están los hombres? ¡Wey! Aquí estamos, listos para empezar. Ese viernes a las 7 vamos a tener una cena y un estudio bíblico para hombres. Va a haber carne, se los prometo. Sí. Y las mujeres que ya están celosas de yo decir esto, pues van a tener su desayuno y su devocional también en enero 22, sábado a las 9:30 de la mañana. Ahora, el evento que más se aproxima es enero 9, día de nieve. Ya trajimos el frío, la nieve viene el día 9. Entonces venga para que los niños se diviertan y puedan tener un buen tiempo acá. Pero va a ser el próximo domingo 9 desde las 11 de la mañana en los exteriores de la iglesia para pasar un tiempo juntos de compañerismo y que nuestros muchachos puedan también pasarla bien. Manténgase al tanto. Si aún no se ha conectado con el Facebook de Bear Creek en español, hágalo, porque ahí también se comunican los anuncios y los eventos de la iglesia. Y este servicio que está siendo transmitido ahora mismo por YouTube y Facebook, compártalo con sus amigos para que otros puedan también escuchar la palabra de Dios y adorar con nosotros. Yo creo que una manera muy buena de comenzar el año es buscando la dirección de Dios y pidiendo al Señor su piedad, su protección, su misericordia. Hay varios hermanos que han sido afectados por algunas enfermedades, unos de una manera más difícil que otra, pero queremos orar y ponerlos delante de la presencia del Señor. Algunos de ustedes que también están enfrentando ciertos desafíos, pues necesitan nuestras oraciones. Vamos a tener un tiempo de intercesión y vamos a poner delante de la presencia de Dios todas nuestras necesidades físicas, materiales, espirituales, financieras. Es hora de juntos buscar el rostro de Dios como familia en la fe, pidiendo al Señor que nos prepare para vivir un nuevo año agarrado de sus manos y caminando junto a Él. Oremos juntos, hermanos. Padre Celestial, tu palabra declara, y nosotros lo creemos, que tú nos has sido refugio de generación en generación. Incluso, Padre, antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nosotros acabamos nuestros días como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos.
Señor, comienza un nuevo año y te pedimos que nos enseñes de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y que tu luz, oh Dios, sea sobre nosotros. Que la obra de nuestras manos confirmes sobre nosotros, Señor. Y que este año, como cada momento en que hemos caminado contigo, tu presencia sea una realidad de nuestras vidas, fortaleciéndonos, ayudándonos a enfrentar cualquier cosa que pueda llegar a nosotros, Señor, por hacerlo con valor, con humildad, con fe, con total dependencia en ti, creyendo en quién tú eres y en todo lo que eres capaz de hacer a favor de tus hijas y de tus hijos. Sabemos que tus oídos, oh Dios, están atentos a la oración de tu iglesia en este lugar. Te damos gracias por un nuevo año que tú nos concedes y te imploramos, Señor, que tú nos cubras con tu gracia, que nos protejas, que nos libres de tentaciones y de pecados, que podamos vivir vidas santas para ti, Señor. Que este año tú obres en nosotros de tal manera que nos conviertas mucho más en los hombres y mujeres que tú quieres que seamos. Tú conoces nuestros desafíos, las pruebas que estamos enfrentando, Padre, pero nosotros creemos que tú eres mayor que cualquiera de estas cosas. Y por eso imploramos tu intervención sobrenatural en nuestras vidas. En aquellos que están enfermos y necesitan tu mano sanadora sobre sus cuerpos, trayendo sanidad. Restaura a tu al caído, Señor. Sana al enfermo conforme a tu poder y a tu propósito. Y ayúdanos a proclamar salvación en Jesucristo a una mayor cantidad de personas este año. Queremos que nos prepares como iglesia para todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Que dispongas nuestros corazones para obedecerte y para hacer lo que tú quieres que hagamos. Y que nos uses con tu poder y con tu gracia, como quiera que tú desees hacerlo y donde quiera que nos quieras poner. En el nombre de Jesucristo oramos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios en esta mañana. Que ayuda con sus palmas. Y bienvenido Espíritu Santo en este lugar.
Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido aquí, Señor. Le damos un fuerte aplauso a Él que está en este lugar para siempre y Él mora dentro de nosotros. Amén. Él está aquí en cada uno de nuestros corazones que ha creído en Él y podemos confiar en Él, en su palabra. Podemos confiar en ti, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible,
este año que Dios, toda gloria sea a ti, Señor. ¿Por qué no cantamos esto fuerte? Dile, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Vamos a declararlo sobre sus vidas en esta mañana. Dile, tuya es toda la gloria. Oh, tuyo es todo el honor. En mi vida tuyo ya es toda la gloria. Tuyo es, Señor. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuya es todo el honor. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana. Dale más fuerte a Él, que tenemos confianza en su palabra, que este año Él va a ser el Dios de lo imposible en nuestras vidas. Amén. Amén, amén, amén. ¿Por qué no voltea a la persona que está del lado de usted y dile, bienvenidos a la casa de Dios en esta mañana? Dele un abrazo a su hermano, su hermana, sus hijos y dile, bienvenidos, te amo mucho y me da gusto que estés aquí con nosotros. Peaceful night, child of heaven, oh, how bright thou didst smile when thou wast born. Blessed was that happy morn, full of heavenly joy, heavenly joy. Gracias a Dios, el día 24 de diciembre tuvimos un día maravilloso con 3 servicios de Nochebuena. Los que estuvimos acá, bueno, yo estuve en los 3, trabajando y sirviendo junto al staff. Y los 3 servicios, el santuario estaba prácticamente lleno. El tercero quizás un poquito menos, pero los 2 primeros llenos. Y algo que me emocionó muchísimo fue ver personas entregando su vida a Jesucristo después que el pastor David hizo llamamiento y presentación del Evangelio. De hecho, les estoy anunciando desde ahorita. Yo sé que faltan casi 11 meses. Pero Dios mediante este año, el 24, vamos a tener un servicio únicamente en español, ahí en el santuario principal. Un servicio de Nochebuena. Yo sé que a algunos hispanos pues nos gusta celebrar Nochebuena en casa, sí, eso merece un aplauso. Así que voy haciendo planes, porque aunque hace su lechoncito y haga sus tamalitos, primero venimos aquí. Y vamos a traer invitados y familias y vamos a estar compartiendo el Evangelio este 24 de diciembre del 2022. Así que gracias a todos ustedes que estuvieron orando, gracias a todos los que han estado ofrendando también para hacer posible que tengamos estas actividades y eventos en la iglesia para compartir el Evangelio. Si alguno no tiene sus notas de mensaje, por favor, alce su mano si quiere, está interesado, para que se lo hagan llegar las notas del mensaje. ¿Ok? Mantenga su mano alzada.
Ahí le van a hacer llegar de algunas que quedan. Quiero compartir con ustedes un mensaje que no está dentro de la serie El Nombre. Vamos a continuar la serie El Nombre el próximo domingo. Pero hoy quiero detenerme en un pasaje. Les confieso, es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Pero contiene muchísimos desafíos que son muy aplicables cuando uno va a comenzar un nuevo año. Así que quiero invitarles a buscar en sus Biblias el libro de Primero de los Reyes, en el capítulo número 18, los versículos del 20 hasta el 40. Primero de Reyes, capítulo 18, versículos del 20 al 40. He titulado este sermón Firmes en la brecha. Firmes en la brecha. Primero de Reyes, capítulo 18, versículos desde el 20 hasta el 40. Dice así la palabra de Dios. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios.
Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón y allí los degolló. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz y tiene el poder de transformar nuestras vidas. Te imploramos que hables a nuestros corazones. Tú conoces la situación de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro interior. Conoces también nuestra relación contigo. Y te imploramos que uses el mensaje que va a ser expuesto de tu palabra para desafiarnos a vivir vidas que te agraden en todo. Que podamos salir de aquí, Señor, no solo escuchando lo que tú nos quieres decir, sino con una voluntad dispuesta a ser la tuya. Y si hay alguna persona en este lugar que aún no te conoce, que hoy puedas recibir el regalo de la vida eterna y comenzar una relación personal con el Dios viviente. Es en el nombre de Jesucristo que te imploramos humildemente. Amén. Hace poco disfruté muchísimo mirar un show donde se descubren talentos. Usted conoce, hay diferentes países donde tienen shows donde asisten personas o niños o jóvenes para demostrar sus talentos. Y hay un jurado muy exigente que determina si la persona realmente puede ser premiada por su talento o no. Así que en este show entró de repente en escena un niño de tan solo 5 años. 5 años. Y ante todo un gran auditorio y ante un jurado súper exigente, detrás de una gigantesca pantalla de él comenzaron a aparecer mapas del planeta Tierra. Y al niño se le iban señalando o sombreando países específicos que él debía nombrar para demostrar que a esa edad él lograba identificar la mayor cantidad de países. Así que en casi 2 minutos el niño logró de una manera muy rápida ante el jurado, ante la audiencia, identificar el nombre de países, incluso donde ni los propios miembros del jurado conocían sus nombres. Así que el muchacho en realidad es un talento. Él tenía la capacidad mental y el conocimiento suficiente de la geografía del mundo para identificar nombres de países estuvieran situados en cualquier continente, en cualquiera de los 5 continentes. Así que a mí me impresionó aquello, porque no todo el mundo ha llegado a memorizar el nombre de todos los países que hay en el mundo, pero este niño lo ha hecho y lo demostró. Es un talento, se demostró ese día. Y mientras yo preparaba el sermón, me preguntaba si quizás este muchacho hubiera sido capaz de identificar la ciudad de Tisbe. Porque Tisbe es una ciudad de donde emerge o proviene el personaje de la Biblia que estamos estudiando hoy, que es Elías. Así que yo estoy seguro que ni él siquiera hubiera podido identificar dónde está Tisbe, porque muchos estudiosos de la Biblia no han logrado saber dónde está ubicado este lugar. Algunos estudiosos serios lo ubican al este del río Jordán y un poquito al norte de Israel. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque nadie sabe en realidad dónde está ubicado este lugar geográfico. Así que no sabemos, al fin y al cabo, de dónde salió Elías. ¿No ha escuchado usted una frase como esta? Nadie sabe de dónde salió este. O de pronto usted conoce a alguien y le dice, ¿y este de dónde salió? Pero déjeme decirle algo. Este hombre de quien estamos hablando hoy, Elías, procede de un sitio que al fin y al cabo las arenas de la historia han borrado por completo. Descubrí incluso que existen Biblias de estudio donde tratan de ubicar a Tisbe, pero lo ponen entre signos de interrogación, porque no hay una seguridad completa de que sea ahí su ubicación. Sin embargo, escuche esto. Aun cuando Elías surgió de un lugar desconocido y el lugar ese ha sido llegado a ser borrado por las arenas de la historia, hoy, después de 3000 años de estos acontecimientos que narra Primera de Pedro capítulo 18, la vida y el ministerio de este profeta hebreo ha causado tanto impacto en el mundo que hoy estamos aquí, 3000 años después, en Houston, Texas, estudiando la historia de Elías, un hombre que nadie sabe de dónde salió. Imagínense que de pronto alguien le diga, yo soy de allá del rancho de Tumbalaburra. ¿Y eso dónde queda?
Aquí en Bear Creek en español hay 14 nacionalidades representadas. Y quizás tú y yo somos así, de ese ranchito que nadie sabe dónde está ubicado en el planeta Tierra. O de ese barrio, mejor no les digo de dónde soy yo. Usted no sabe dónde está ubicado, pero me da vergüenza decirlo. De ahí también era Elías, pero déjeme decirle algo. Jamás, y es lo que aprendo esto, jamás subestime el alcance, el impacto que puede llegar a tener una vida salida de un lugar desconocido e insignificante, pero que se ha puesto de manera incondicional en las manos de Dios. Así que quizás tú eres ese ranchito que nadie sabe dónde queda en algún lugar de este planeta. Pero aun cuando nadie conozca el lugar de donde tú procedes, por ser desconocido y humilde o ignorado por muchos, jamás subestimes lo que Dios puede hacer con tu vida si te pones incondicionalmente en las manos de Dios. ¿Y en qué situación surge Elías? ¿Cuál era el contexto histórico en el que Dios levantó a este siervo suyo? Era el momento en que reinaba Acab. Por cierto, la Biblia lo describe como el peor rey que pudo haber hasta ese momento en Israel. Un rey que tomó por mujer a Jezabel. Jezabel, oriunda también de Tiro, en una ciudad de Fenicia, que era seguidora del dios Baal, un dios creado por los hombres, pero que logró arrastrar a su marido Acab, al rey Acab, a adorar a ese dios. E incluso la Biblia dice que no solo Acab tenía un corazón para Baal, sino que llegó a edificar altar a Baal para complacer a su mujer. Lo puede leer en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 32. Y esta fue la forma en que el rey Acab, líder social y político de la nación de Israel hace más de 3,000 años atrás, promovió también la idolatría y consiguió incluso arrastrar al pueblo de Israel a la adoración de dioses falsos, llevándolo a pecar contra Dios. ¿Qué creían los que seguían a Baal? Bueno, creían que Baal provocaba la lluvia, por lo tanto era el dios de la fertilidad, y si había lluvia habían buenas cosechas, y si hay buenas cosechas hay para comer, pero hay también para comerciar, por lo tanto hay para vender, por lo tanto hay para llenarse los bolsillos de dinero. Dios de la fertilidad, Dios de la prosperidad, y al ser Dios de la fertilidad, pues también pensaban que era quien concedía hijos al tener las parejas relaciones sexuales. Los seguidores de Baal creían que también este era quien provocaba las lluvias, daba las cosechas abundantes, y en Israel, a la luz del pasaje bíblico que estamos considerando hoy, llegaron a existir más de 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, la deidad femenina que acompañaba a Baal. Pero Baal era un dios hecho por los cananeos y por los fenicios. Su forma era forma de toro y tenía un rayo sostenido en su mano, como para indicar que era el dios también no solo de la fertilidad, sino del fuego, reflejando así el hambre insaciable que tenían estas personas que adoraban a Baal por el poder y el deseo sexual descontrolado. Así que si aquellos recibían buenas cosechas, entonces tendrían cómo alimentarse, tendrían riquezas, tenían dineros. Y en ese preciso momento, Elías, en el momento en que el pueblo estaba experimentando una gran decadencia espiritual y moral, surge Elías levantado por Dios. Cuando aquella nación de Israel estaba espiritualmente y moralmente enferma. Elías fue un profeta usado por Dios para confrontar no solo a profetas de dioses falsos, para confrontar a un gobernante, a un rey. No todo el mundo se atreve a confrontar a un rey con la verdad, y menos a decirle que lo que está haciendo no agrada al Dios del universo, creador de los cielos y de la tierra. A través de Elías, el Señor quiso demostrar que solo Jehová es Dios y que Dios tiene poder también para hacer volver el corazón de los hombres a sí mismo. Los eventos de esta historia ocurrieron en el Monte Carmelo. Y Elías, en este lugar, siendo un hombre ordinario, si usted lee su historia desde el capítulo anterior y capítulos posteriores, va a encontrar que era un hombre común, que resulta un hombre raro, muchas veces solitario, salido de un lugar en alguna parte de este mundo que ni siquiera los estudiosos más serios han logrado localizar con precisión.
pero que Dios en su soberanía quiso usar a este hombre de manera extraordinaria. Un hombre común, raro, muchas veces solitario, pero a quien Dios en su soberanía quiso usar de manera extraordinaria. Yo personalmente he hallado dos virtudes que sobresalen en Elías. Una, su piedad. Y segundo, su valentía. Porque para enfrentar a un rey, a un pueblo desviado de la adoración al Dios verdadera, y ante todos ellos levantarse para demostrar que Jehová es el único Dios verdadero, se necesita mucho valor. Pero Elías lo tenía. Así que la vida e historia de Elías, todas las cualidades espirituales que usted puede llegar a hallar en Elías, si usted elabora un perfil de la vida de este personaje bíblico, su carácter, su andar íntimo con Dios y su liderazgo espectacular, nos han dejado lecciones prácticas, lecciones que pueden ser aplicadas por cualquier persona que desea trascender su época. Elías trascendió su época. Elías hizo un impacto perdurable en los suyos de aquella época. Y si tú y yo queremos aprender a hacer un impacto perdurable en la vida de otros, aun cuando tú y yo pasemos de este mundo, necesitamos aprender cómo se logra eso a la luz de la Biblia. Hay una lección que he aprendido de la vida de Elías y que quiero compartir con ustedes. Me gustaría que quedara grabada en sus mentes y en sus corazones. Y es que Dios usa a gente piadosa y valiente para hacer un impacto permanente en una sociedad enferma. Recuerde esto, Dios usa gente piadosa y valiente para hacer un impacto permanente en una sociedad enferma. ¿Qué es la piedad? ¿Y qué es el valor? Piedad es ser devoto a Dios. Un hombre o una mujer piadosa son hombres y mujeres cuyo corazón late para Dios, aman a Dios, temen a Dios, respetan a Dios. ¿Cómo se cultiva la piedad? A través de una relación personal con Dios. Nadie puede ser piadoso sin conocer a Dios. La piedad es ser devoto, dedicado al Señor. Piedad es el amor profundo a Dios. Y un amor que se demuestra en fe y en obediencia. Piedad significa también sumisión. Piedad se traduce en una vida que exhibe públicamente respeto y reverencia al Dios que vive. ¿Qué es valor? ¿O qué es ser valiente? Ser valiente es demostrar el valor y la fuerza sin importar los desafíos en el contexto que cada quien está viviendo. Significa mantenernos firmes en la brecha como estaba Elías. Pero firme por motivos correctos, porque hay gente que se para en firme delante de otros con motivos equivocados. Ser valiente significa pararse en la brecha con una motivación correcta, con motivos correctos, con un corazón correcto y con una fe en el objeto correcto. Y quizás te preguntes, bueno, pastor, ¿cómo puedo ser yo en una sociedad también enferma? Porque han pasado 3000 años, pero la sociedad posmoderna de hoy exhibe tantos males espirituales y morales como hace 3000 años atrás. ¿Cómo es posible que tú y yo, empezando un nuevo año donde habrá mayores desafíos, donde el amor, dice la Biblia, que al pasar en tiempo se enfriará mucho más entre los hombres, donde aumentará la maldad, dice la Biblia? ¿Cómo puedo yo conservarme siendo una mujer o un hombre piadoso y valiente? ¿Cómo puedo pararme en firme en la brecha cuando tengo tanta gente y lucho contra una corriente que humanamente me supera y contra la cual parece que no puedo luchar o vencer? Yo he descubierto algunas leyes claves en este pasaje de Primero de Reyes, capítulo 18, que le permitieron a Elías hacer un impacto permanente en su época. En medio de una sociedad que estaba alejada de Dios, como muchos hoy. Son leyes atemporales, universales. Por lo tanto, creo que tú y yo podemos aplicar estas leyes, seguirlas y abrazarlas en nuestro corazón al enfrentarnos a situaciones imposibles en este nuevo año que demandan de nosotros la mayor piedad y valentía. Y aquí les comparto la primera, la ley de la lealtad. ¿Qué he descubierto de esta ley? Que la lealtad a Dios determina el alcance de nuestras victorias. Usted quiere vivir una vida victoriosa como creyente en Jesucristo, sea leal a Dios. Versículos 21 al 24
mire lo que dice la Biblia. Dice que se acercó Elías a todo el pueblo después de haber tenido un diálogo con Acab. Si usted lee, por ejemplo, en el capítulo 18, desde el versículo 16, quiero que siga la lectura conmigo, capítulo 18, desde el versículo 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Un rey viene a encontrarse con un profeta de Dios, con un varón de Dios. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿tú eres el que turbas a Israel? ¿No les parecen conocidas estas frases? Hay un hombre o una mujer que ama a Dios y le dice a un líder social o político: oye, la manera en que estás dirigiendo al pueblo no es la correcta, estás llevando a la gente a una decadencia moral. Y miren lo que le dice el rey al profeta: ¿no eres tú quien turbas, quien causas problemas, quien estás confundiendo, quien estás creando conflicto en este lugar? Pero miren lo que respondió Elías: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, a dioses falsos. Y entonces Elías le dije: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Después les voy a decir quién era Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, y quiero que subraye esta pregunta que le formula Elías a Acab: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Subrayala. Dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y mire la reacción del pueblo, me llama mucho la atención. Dice: y el pueblo no respondió palabra. Silencio por respuesta. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Solo yo he sido leal a Dios. Pero el corazón de ustedes está en lealtad y en pacto de fidelidad con un Dios falso, con un ídolo que ustedes llaman Dios del fuego, de la prosperidad y de la fertilidad. La ley de la lealtad. Tu lealtad o compromiso determina a quién le pertenece tu corazón. ¿Lealtad qué es? Es fidelidad. Lealtad habla de tus prioridades, de tus valores y de los valores que rigen una relación con otra persona o con algo en tu vida. ¿De quién era la lealtad de los sacerdotes de Baal y de Acera? De dioses, de ídolos. Déjenme decirle, ellos tenían una fe sincera en esos dioses. Nadie se atreve a cuestionar si tenían una fe equivocada. Equivocada estaba, pero ellos eran sinceros en esa fe. Ellos creían que realmente Baal y Acera tenían el poder de permitir que hubiera fertilidad, que los campos dieran su fruto, que pudieran negociar con el fruto de las cosechas, que pudieran tener hijos. Ellos lo creían sinceramente. Pero déjame decirte, no basta en la vida con ser sinceros cuando se quiere ser leal. No basta con eso. Hay gente que sinceramente anda por este mundo muy equivocado, como anduvimos tú y yo antes de conocer a Jesucristo. Pero es importante comprometer nuestra lealtad con el objeto o la persona correcta. Los sacerdotes de Acera tenían una lealtad incuestionable para Acera. El pueblo de Israel tenía una lealtad dividida. Elías le dice: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar? ¿Van a vacilar? ¿Van a estar entre dos pensamientos? ¿Y por qué se lo dice? Porque por ser pueblo de Israel, de alguna manera tenían un background, un conocimiento de que Jehová era el Dios verdadero. Pero había sido tanta la mala influencia de Acab y de Jezabel sobre el pueblo, arrastrándolos a la idolatría, que ellos también ahora eran leales a otro Dios, a otros dioses, a otros ídolos. Por eso el pueblo de Israel tenía una lealtad dividida. Observa esta expresión que usó Elías: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes van a tener una mentalidad dividida? Un corazón para dos dioses. Y el pueblo no respondió palabra. Jamás he escuchado un silencio tan elocuente. ¿Qué hizo el pueblo? ¿O cómo estaba el corazón del pueblo que tuvo que guardar silencio? ¿Qué razones tuvo el pueblo para no responderle a un profeta de Dios? Imagínese eso en su mente. 1 contra 850. Y uno los confronta y le dice: ¿por qué? ¿Hasta cuándo van a estar claudicando? ¿Pero por qué quedaron callados? ¿Por qué tanta incertidumbre ante la pregunta que les está haciendo Elías? ¿Hasta cuándo van a tener una mente, un corazón dividido para Dios y para aquello que ustedes quieren ser leal?
Yo he pensado en algunas razones. Quizás se quedaron callados por ignorancia. Quizás la misma ignorancia que me mataba a mí espiritualmente cuando tenía 13 años y yo también adoraba ídolos. Y les ponía vela y les ponía vasos de agua y les rezaba. Yo iba al altar donde estaba y les pedía. Y donde mismo yo después, guiado por otra persona adulta, iba y me consultaba con una divina, una brujera. Por ignorancia. Yo quería buscar a Dios y pensaba que esa era la manera correcta. Y yo era sincero, pero estaba sinceramente equivocado. Ignorando la verdad. Otra razón que he pensado, por conveniencia. Se quedaron callados por conveniencia. No respondieron por conveniencia. ¿Qué era lo que les convenía? Los israelitas sabían que Dios era el Dios verdadero, pero preferían creer en un Dios que les incitaba y les permitía los placeres sexuales sin límites, el desvarío, la ausencia de rendición de cuentas. Preferían lo que era placentero y fácil. Preferían un tipo de religión que se ajustara al estilo de vida que querían vivir. Yo vivo mi vida como me da la gana, como me gusta vivirla. Y ese es el Dios entonces que me creo para mí mismo. Un Dios que se parece a mí. Claro, eran ídolos hechos por manos de hombres. Y los ídolos son creados a la imagen del que los crea con sus manos. Les convenía. O quizás no respondieron por cinismo y rebeldía. Creo yo. ¿Por qué? Porque el tipo de adoración pública a Baal y a Asera, recuerde que estos dioses fenicios y cananeos representaban la fertilidad. Se creía que adorándolos podían tener más hijos, sus cosechas ser prosperadas. La adoración de estos dioses incluía prostitución pública. Públicamente se prostituían. Por eso lo digo cinismo, porque hay que ser muy cínico para tener relaciones públicas delante de otras personas y prostituirse de esa manera. Y siendo rebeldes, pero la Biblia también en Jeremías capítulo 19, versículo 5 nos enseña que estos dioses, el culto público incluía muchas veces sacrificios humanos y sacrificios de niños, del primogénito que nacía. De tal manera que en Jeremías 19:5 usted lee, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa, dice Dios, que no les mandé, ni hablé, ni me vino tampoco al pensamiento. Y en Primera de Reyes 18:24, Elías ahora les desafía a invocar el nombre de sus dioses. Y miren la respuesta del pueblo. Primero se quedaron callados, pero después en el versículo 24 dicen, bien hecho, aceptamos tu desafío. La Biblia nos enseña la necedad de adorar ídolos. Si usted lee el Salmo número 115, versículos del 4 hasta el 8, dice la Biblia, los ídolos de ellos son plata y oro. Esas son esas imágenes que muchos dentro de la cultura hispana en nuestros países hemos adorado porque fue lo que nos enseñó la tradición familiar o la tradición religiosa que abrazamos al inicio. Pero mira lo que dice la Biblia. Los ídolos, esas figuras son de plata y oro, obras de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies y no andan. No hablan con su garganta. Y termina diciendo el salmista, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Sin embargo, aunque la sociedad de su tiempo en su mayoría no tenía un corazón para Dios, Elías fue un hombre que demostró lealtad comprometida únicamente con Dios. Elías es llamado varón de Dios. ¿Qué significa este término? Un hombre piadoso para Dios. La expresión varón de Dios es una expresión muy común en el Antiguo Testamento. Más de 70 veces se registra esta expresión hombre de Dios, varón de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Quién era un varón de Dios? Alguien que comunicaba un mensaje que había recibido directamente de parte de Dios. Por lo tanto, es un término que se aplica mucho a los profetas, quienes comunicaban el mensaje de Dios. Por ejemplo, a Moisés se le llama varón de Dios en Deuteronomio 33:1. A Semaías en Primera de Reyes capítulo 12, 22 también se le aplica este término. En Primero de Samuel 2:27. Y al profeta Eliseo también se le llama varón de Dios en Segunda de Reyes 4:7. En el Nuevo Testamento Pablo utiliza la expresión varón de Dios o hombre de Dios a Timoteo. Y cuando usa el término le dice, oye varón de Dios, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas debe huir un hombre, una mujer que pertenece su lealtad a Dios? Si usted lee el contexto en 1 Timoteo 6, del 3 al 6, ahí se arroja mucha luz de lo que Pablo le está advirtiendo a un varón de Dios. ¿Qué debía evitar?
debía evitar e enseñar otra cosa que no sean las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Además, Timoteo, el varón de Dios o hombre de Dios, debía alejarse a toda costa de vicios o hábitos que pertenecen a hombres corruptos. Si usted es un hombre o una mujer de Dios, no hace ni vive como la gente corrupta. Si usted es una mujer, un hombre de Dios, va a evitar envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. Ni siquiera tomará la piedad como fuente de ganancia, ni amará al dinero. Luchará por el dinero, porque el dinero hace falta para vivir. Pero no pondrá su corazón tampoco en el dinero más que en Dios. Inmediatamente Pablo le dice a Timoteo, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y en otra ocasión también lo exhorta diciéndote, Timoteo, ejercítate para la piedad. Así que las personas piadosas comprometen su lealtad, su fidelidad, su corazón únicamente con Dios. Y el Señor Jesucristo lo dijo bien claro, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno o aborrecerá al otro. Con toda seguridad entonces se paró Elías solito en la brecha y les dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Yo te pregunto, ¿a quién pertenece tu lealtad? Y con tu permiso, déjame preguntarte, porque soy tu pastor, ¿cómo está tu corazón? ¿A quién le pertenece? Déjame decirte que si deseas convertirte en una mujer o un hombre piadoso y valiente, lo primero que debes hacer es comprometer tu lealtad y tu corazón únicamente para Dios. En segundo lugar, la segunda ley, la ley de la devoción. La devoción permanente a Dios nos capacita para enfrentar lo humanamente imposible. Lo humanamente imposible. Pero tienes que practicar tu devoción a Dios de manera permanente. Versículos 30 y 32 dice de la siguiente manera. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó. Subraye esta frase ahora. Y él arregló el altar de Jehová que estaba ¿cómo? Arruinado. ¿No se fijan en un detalle? Los profetas de Baal y de Acera tenían el altar listo para ofrecer su sacrificio. Pero el resto del pueblo, el altar a Dios lo tenía arruinado. Qué triste. Y toma entonces Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y miren lo que hace, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Así que en pleno enfrentamiento de Elías contra los profetas de Baal y Acera estaba en juego la lealtad y la devoción del pueblo de Israel. Elías era el hombre que Dios había escogido en ese momento para liderar una batalla espiritual como la que se estaba librando en ese momento en el Monte Carmelo. ¿Cuál era el propósito? ¿Lucirse como un gran profeta de Dios? No. Hacerle conocer al pueblo que el único Dios verdadero es Jehová Dios y que Él tiene poder para hacer volver el corazón de los hombres una vez más a Él. ¿Cómo se encontraba el estado espiritual del pueblo de Israel? Hay dos frases que lo resumen así. Y todo el pueblo se acercó y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tuvo que levantar el altar. Así que el corazón del pueblo se había desviado enteramente de la adoración del Dios viviente. Habían abandonado su devoción a Dios. Yo te pregunto, ¿cómo está tu devoción a Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas tú al día a buscar del Señor? Y estaban así siguiendo la influencia de un mal líder, de Acab, el rey. La Biblia en 1 de Reyes 16:30 dice que Acab reinó 22 años sobre Israel. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes que él. Tomó a Jezabel como mujer. Jezabel llegó a ser una asesina de profetas de Dios. Los buscaba para matarlos. De ahí que había alguien que trabajaba cerca de Acab y logró ocultar a más de 100 profetas de Dios en las cuevas y los alimentó para librar de que Jezabel los pudiera matar. Esa era la esposa del rey. Hizo también Acab una imagen acera. Hizo un altar a Baal, haciendo así peor que todos los demás reyes de Israel que habían reinado antes de él. Y eso, dice la Biblia, provocó la ira de Dios. Así que la devoción de Acab estaba dirigida a dioses falsos. Habacuc, capítulo 2, versículos 18 al 20 dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿De qué sirve la estatua de fundición que enseña mentira? Para haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra.
Ay de que le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, pero no hay espíritu dentro de esos ídolos. Y termina Habacuc diciéndole al pueblo: pero Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dios vive. ¿Cuáles pudieran ser tus ídolos hoy en día? Porque quizás ni sabías que existía Baal ni Asera, pero probablemente tengas otros ídolos. Quizás el placer te arrebata. Deseos incontrolables te llevan a la destrucción. O quizás estás obsesionado con un éxito personal que ignora a Dios por completo. Y estás entronizándote a ti mismo en el centro de tu corazón. Quizás tu Dios es tu verdad relativa. Esto es lo que yo creo y así me muero. O quizás tu ídolo es el amor al dinero o algún otro vicio. Quizás tu altar esté arruinado también. Pero Dios tiene poder para levantarte. Dios tiene poder para restaurarte. Por eso quiero preguntarte una vez más: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu altar a Dios? Romanos 12:1 dice: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional, la entrega de tu vida al Señor. ¿Cómo reconstruir tu altar de devoción a Dios? Todo comienza con una relación personal con el Señor. Si no conoces a Cristo, yo quiero invitarte hoy a que tú pongas tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pero si ya lo conoces y quizás estás caminando en apatía, en frialdad espiritual, esta es una buena oportunidad, ahora que está comenzando el año, para decirle: Señor, yo quiero que mi lealtad te pertenezca únicamente a ti. ¿Cómo hacerlo? Dedicando tiempo a oración a Dios. Dedicando tiempo a buscar del Señor, a leer su palabra. Y en tercer y último lugar, la última ley que he hallado en este pasaje y que nos puede ayudar a ser hombres piadosos y valientes: la ley de la transformación. ¿Qué es lo que dice esta ley? La vida entregada a Dios tiene el poder de transformar al mundo. Una vida entregada a Dios tiene el poder de transformar al mundo. ¿Por qué lo digo? Y con esto termino. Mira el versículo número 39. Desde el versículo 36 está la oración de Elías, donde dice: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 39. Después que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ya no es Baal el Dios para eso. Miren cómo Dios usó una vida de un hombre de Dios, un varón de Dios, un hombre devoto a Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre con valores y principios que honran a Dios, para llamar la atención de un rey, de un pueblo, y que Dios hiciera volver el corazón de ellos al Señor. Hizo volver el corazón del pueblo a Dios. Este es el propósito de la historia: cambiar el corazón de un pueblo para que se vuelva a Dios. En medio de una situación deprimente, en ese momento de la historia, que era una de las más tristes de Israel, con un rey idólatra cuyo corazón estaba lejos de Dios, con más de 850 profetas que adoraban dioses falsos, con un pueblo de una lealtad dividida entre dos pensamientos, Dios levanta a Elías para generar un cambio drástico y permanente. Este tipo de cambios demanda al menos un hombre o una mujer piadosa y valiente. De esto se trata lo que llamo la ley de la devoción. La vida entregada genuinamente a Dios es un instrumento poderoso que el Señor usa para transformar al mundo. Y con esto termino. Tenía otras cosas para compartir, pero debo terminar. Esa batalla en 1 de Reyes 18, en la que había que ganar a toda costa para que el pueblo de Israel abandonara la idolatría y volviera su corazón a Dios, determinó muchísimo. Quizás tú ni siquiera conocías que existía un rey llamado Acab, cuya mujer se llamó Jezabel, y que adoraban ídolos llamados Baal y Asera. Los hombres posmodernos han llegado a adorar otros ídolos, formas de pensamiento que atrapan nuestra atención, exigen nuestra lealtad a aquello que perece y se corrompe. Nuestros dioses modernos hoy pudieran ser
el amor al dinero. Un sexo descontrolado que no sigue las reglas de Dios para el disfrute del sexo. O pudiera también ser una carrera o un negocio que ni siquiera nos da tiempo para buscar de Dios. O quizás una persona que tiene más valor para ti que Dios mismo. O una imagen física de madera, de plata o de oro que has puesto en ella toda tu confianza. Y la batalla de hoy, les digo, es tan descomunal como aquella que hubo en los tiempos de Elías. Los Acab y Jezabel de hoy no son solamente algunos reyes, presidentes o políticos que no aman a Dios y que con sus creencias y terribles decisiones provocan decadencia espiritual y moral en sus naciones. Hoy nuestros Acab modernos pudieran ser youtubers, influencers o celebridades que están atrapando ambiciosamente y de manera muy egocéntrica la atención de millones de seres humanos, ejerciendo una influencia en sus seguidores, millones, y arrastrándolos a formas de pensamiento que alejan a la gente de Dios. Hago mía las palabras del pastor Charles Swindoll cuando dijo: nuestro mundo se está volviendo rápidamente en un mundo de engreídos y vanidosos que llevan puesto el éxito de manera muy sobresaliente y cuyos logros, en vez de dejar que sean otros los que los señalen, son ahora desvergonzadamente proclamados a son de trompeta por quienes los alcanzan. El mundo, dice este pastor, necesita de héroes que al ser examinados de cerca sean en verdad mejor de lo que esperábamos. Y como hace 3000 años atrás, yo creo que hoy se necesitan héroes de la fe, piadosos y valientes. Déjenme decirles, he vivido ya más de 4 décadas en distintos lugares del planeta Tierra. Y ello me ha permitido conocer de cerca gente piadosa, que aman a Dios, que han hecho una influencia muy positiva. Igualmente he sido sorprendido por personas muy valientes que lograron hacer contribuciones dignas de admirar. Sin embargo, he notado que no siempre la gente piadosa es valiente. Y que existen individuos muy valientes que no aman ni respetan a Dios. Pero Elías fue un hombre de la fe que demostró ambas virtudes, aun cuando estuvo solo, firme en la brecha. La vida e historia de este profeta hebreo nos revela que tanto la piedad como la valentía, estas dos virtudes deben coexistir y prevalecer en las mujeres y los hombres que Dios usa para hacer un impacto permanente en una sociedad enferma. ¿Te interesa ser una persona así? Una mujer y un hombre que ama, que teme a Dios, pero que tiene el valor suficiente para demostrarle al mundo lo que significa una vida entregada al Señor. Ese es mi desafío para ti en el nuevo año. No en qué podemos alcanzar, sino en quiénes podemos llegar a convertirnos por la gracia y el poder de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias por las vidas de héroes, mujeres y hombres que te temieron en la antigüedad y que tú los usaste para hacer un cambio radical y permanente en la historia de este mundo. Imploramos tu misericordia y te pedimos que nos ayudes a evaluar nuestro propio corazón. Y si en esta mañana hay altares de devoción a ti que han sido arruinados, te pedimos que tú los restaures, los levantes, los reedifiques y nos ayudes a brillar en este mundo con la luz de Jesucristo. Úsanos para tu gloria y úsanos, Señor, para pararnos firmes en la brecha y proclamar que en Jesucristo hay esperanza, hay salvación y que es posible vivir aún en esta generación una vida entregada totalmente a ti. En el nombre de Cristo oramos humildemente. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, tengan una excelente semana y quiero pedirles a los hombres generosos, valientes que hay aquí que puedan, que nos ayuden a recoger las sillas. Gracias, que Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo.